explicarles y que se llama el síndrome del Shigura. El síndrome del Shigura se llama así porque viene de las siglas en inglés que quiere decir spinal cordon injury without Así se llama este síndrome, Spinal Cordon Injury Without Radiographic Abnormalities. Quiere decir, es un síndrome, es una injuria del cordón espinal sin anormalidades radiográficas. Es decir, que hay una lesión de la médula espinal y esa lesión de la médula espinal se traduce clínicamente, ya sea según el nivel de la lesión, ya sea por tetraparesias, ya sea por paraparesias, pero para sorpresa le sacamos tomografía y no hay, le sacamos radiografía, le sacamos tomografía y no hay lesiones. Entonces uno dice, ¿por qué este paciente está tetraparético o por qué está paraparético? Dependiendo del nivel de la lesión, les vuelvo a repetir. ¿Por qué tiene este paciente una paraparesia y la tomografía es normal y la radiografía es normal? ¿Por qué? Esto se debe a que hay dentro de la médula pequeñas lesiones, ¿ya? Que pasan desapercibidas a la tomografía y a la radiografía. Pequeñas lesiones dentro de la médula espinal que pasan desapercibidas en la radiografía y en la tomografía y que solamente y algunas veces pueden ser vistas a través de la resonancia nuclear magnética y que algunas veces pueden ser vistas solamente con la resonancia nuclear magnética. Lesiones pequeñas dentro de la médula. Y el Shigura se presenta más que todo en niños. Esa hiperlaxitud ligamentaria que tienen los niños, incluyendo la columna vertebral, hace que esta hiperlaxitud vaya a producir esas pequeñas lesiones intramedulares, que repito, no se ven en la tomografía ni en la radiografía. El Shigura, a tomarlo en cuenta. Eso es lo que me olvidé la anterior vez. Ya. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor. Esto ya hemos hablado la vez pasada. Hoy día vamos a hablar de las lesiones medulares incompletas. En la clase anterior ya hemos hablado respecto a las lesiones medulares completas. Un recuerdo diciéndoles que
que en la médula espinal solamente evaluamos tres vías. La más importante, esta. ¿Cómo se llama esta? A un lado y al otro lado. La piramidal. Córtico espinal lateral. Piramidal. Vía piramidal o córtico espinal lateral. ¿Ya? Que es la que conduce la función motora. Más adelante tenemos estas vías. A este lado y a este lado. ¿Qué vía es? Espinotalámica lateral. Que conduce el dolor y la temperatura. La espinotalámica lateral. Y atrás tenemos la vía lemniscal medial de este lado y de este otro lado, que conduce el tacto, la postura y la vibración. Ya saben que postura y vibración también se llama sensibilidad propioceptiva. Bueno, estas tres vías, jóvenes, nada más hay que aprenderlas para comprender las lesiones medulares completas o incompletas. De tal manera que una lesión medular completa, jóvenes, ¿qué pasa? Si se daña toda la médula, absolutamente toda la médula, hay una lesión medular completa, entonces pues va a dañar las tres vías y el paciente va a tener una lesión medular completa caracterizada por, vayan viendo pues, ausencia de función, ¿qué? Motora. Motora. Debajo de la lesión hay ausencia de función motora en forma bilateral. Estamos hablando de lesión medular total, completa. Pero no solamente ausencia de función motora, sino también ausencia de función Sensitiva. en forma bilateral, tanto del dolor y la temperatura, ¿ya? Como también del tacto, la vibración y la postura. Entonces, ausencia de función motora y sensitiva, además de ausencia de función esfinteriana. Y esto se conoce como el nombre de lesión medular completa, total. Toda la médula en el sentido transversal ha sido dañada. Muy bien. Bueno, ahí está bien. Pero a veces, jóvenes, a veces se puede dañar solamente, miren, por favor, se puede dañar una partecita de la médula. Y cuando se daña una partecita de la médula, eso se conoce con el nombre de lesión medular incompleta. Lesión medular incompleta cuando se daña una partecita. Miren, por favor, puede dañarse. ¿Qué parte de la médula? Central. Sí. Puede dañarse la parte central, correcto. Puede dañarse también todo esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué parte de la médula será? Los dos tercios anteriores de la médula. Se puede dañar los 2 tercios anteriores de la médula. ¿Ya? Se puede dañar también algunas veces solamente esto. ¿Cómo llamaremos? Posterior. Posterior. Síndrome del cordón posterior. Y ya ustedes estarán deduciendo qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente. Como algunas veces se puede dañar
¿Qué nombre le daría? Hemisección medular. La mitad de la médula, síndrome de hemisección medular. Decía, ya ustedes más o menos están imaginando qué manifestaciones clínicas va a tener el paciente en estos distintos síndromes incompletos. Bien. Antes, vamos a hacer un repaso a estas vías para entender mejor. La vía piramidal, ya saben ustedes, es la vía que nace en la corteza cerebral, circunvolución frontal ascendente, desciende por el tronco cerebral, llega al bulbo y en la parte inferior del bulbo raquídeo se cruza hacia el otro lado, ubicándose en el cordón lateral de la médula espinal, ¿no es cierto? De acá, cordón lateral de la médula espinal, y va descendiendo por el cordón lateral de la médula espinal. Esta es la vía piramidal, que desciende, repito, en forma ipsilateral a lo largo de toda la médula, que desciende en forma ipsilateral a lo largo de toda la médula. Estas otras dos vías, la vía espinotalámica lateral, que es esta, y la vía del cordón posterior, les voy a recordar ahora. Vean a este lado la vía espinotalámica lateral que conduce el dolor y la temperatura. Dolor y la temperatura. Les decía, la primera neurona, desde la periferia, desde la piel, conduciendo el dolor y la temperatura, entra por la raíz posterior y va a hacer sinapsis en el asta posterior de la raíz posterior. Esto ya lo tienen anotado, jóvenes, solamente tienen que ustedes atenderme nada más. De acá, una vez habiendo hecho esa sinapsis, la segunda neurona, miren qué hace, cruza la comisura gris, va al cordón, a la parte anterior del cordón lateral de la médula espinal y va ascendiendo. Asciende. ¿Y dónde va a terminar? En el tálamo óptico, donde se encuentra la tercera neurona. ¿Y esta tercera neurona dónde va a terminar? Va a terminar en la corteza sensitiva parietal ascendente, la vía que transmite el dolor y la temperatura. La vía del cordón posterior o vía lemniscal medial que conduce el tacto, la propiocepción, es decir, vibración y postura. ¿Qué trayecto siguen? Miren, primera neurona, no entra a la raíz posterior, sino directamente se va por el cordón posterior en forma ipsilateral, no entra al asta posterior, sino se va por el cordón posterior en forma ascendente hasta el bulbo. Vean, todo esto es en forma ipsilateral. De acá, la segunda neurona va a cruzarse en el bulbo raquídeo, en los cordones, ¿se acuerdan, no? La segunda neurona está en los cordones de Gol y Burdach. Bueno, la segunda neurona se cruza hacia el lado opuesto, asciende y se va a ir hacia el tálamo óptico, donde va a hacer sinapsis con la tercera neurona, la cual va a terminar en la corteza sensitiva parietal ascendente. Ambas vías, como verán ustedes jóvenes, ambas vías son cruzadas, pero muy importante a tomar en cuenta que la vía espinotalámica lateral, dolor y temperatura, quiere decir, se cruza inmediatamente en la médula. Miren, en la médula, acá. En cambio, la vía del cordón posterior que conduce el tacto, la vibración y la postura, no se cruza inmediatamente, sino se cruza arriba, en el bulbo. ¿Por qué les explico esto? Jóvenes, vean, aquí si no entienden, se van a perder y no van a saber nada de sensibilidad y no van a saber nada de lesiones medulares incompletas. Las lesiones medulares, jóvenes, son de acá para abajo. Las lesiones medulares son de la lesión, desde acá, desde la lesión, acá pongamos, desde la lesión para abajo, desde la lesión para abajo, ¿ya? Bien. Antes de esto, vamos a hablar sí, de esto.
¿Se puede ver? Cierto. Ya. Este es el cerebro, un corte coronal del cerebro, ¿ya? A este nivel, a nivel del lóbulo parietal. Hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Lo estamos viendo de frente, hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Repito, lo estamos viendo de frente. Este es el bulbo raquídeo. Esto es un corte de médula espinal. Y este es un corte también de médula espinal, un poquito más hacia abajo. ¿Comprendido? ¿Qué será esto? Cordón posterior. La raíz posterior. Este es Raíz posterior. la raíz posterior. El ganglio de la raíz posterior, la raíz. La raíz posterior y la raíz en conjunto. La raíz anterior. Que se van a unir, tanto raíz posterior como raíz anterior van a formar y en conjunto van a ser una sola raíz. Una sola raíz de la cual van a nacer los plexos. Y de los plexos nacen los nervios periféricos. Bien, atentos. Atentos, esta es la parte más importante. Ya. Vamos a hablar la vía que conduce el dolor y la temperatura. Dolor y temperatura. Iniciales solamente. Dolor y temperatura. Bueno, van a ingresar hasta la raíz posterior donde se encuentra el cuerpo de esta primera neurona. De acá, la prolongación central, ¿dónde va a ir? Al asta posterior. Donde se encuentra la segunda neurona, de la cual nace, nace el axón, que va a ir a ubicarse en el cordón lateral, y de acá va a ir ascendiendo por el cordón lateral de la médula, bulbo raquídeo, y va a llegar donde al tálamo óptico. Y en el tálamo óptico va a hacer sinapsis ¿con qué neurona? Tercera. Con la tercera. Tercera neurona que termina en la corteza sensitiva parietal. Y acá podemos dibujar también, pues, otra raíz que también puede estar transmitiendo, que también está transmitiendo dolor y temperatura. Acá coloquemos dolor y temperatura. Lo mismo. Lo mismo. Miren, miren. Miren, por favor. Miren. Pues juntos ascienden, ascienden, ascienden y se integran en esta vía que se llama, ¿qué se llama esta vía? Lemniscal lateral. O más conocida como ¿qué? Espinotalámica. Espinotalámica lateral. Se ubica, ¿no? La espinotalámica lateral. O sea, cuando les he dibujado la médula, les he dicho, aquí vamos a hacer con color negro, les he dicho, la médula está, ya digamos así, así, así. No importa. Les he dicho la vía piramidal, a un lado, a otro lado. Y esta que está aquí, es esta que estoy dibujando ahorita. Esta que estoy dibujando ahorita es la vía espinotalámica lateral. Esta. Ahora si quieren, para que sea más clarito, de color rojo se los voy a dibujar. Entonces, esa es la vía espinotalámica lateral. ¿Se comprendió? Sí, sí, doctor. Vayamos a ver la vía que conduce
¿Qué cosa? ¿Qué sensibilidad? La postura vibratoria. Receptiva. Sí, en la vía que conduce el dolor, perdón, el tacto. A ver, déjenme ver. Aquí vemos ya. Tacto, ¿qué más? Postura. ¿Qué más? Vibratoria. Vibración. Vibratorio. Postura y vibración es propiocepción. Ya. Miren, de acá, entonces va a hacer esto. Entra la médula. Discúlpeme, me voy a salir un poquito del ganglio. Ya, me voy a salir. Usted sabe que está dentro del ganglio. ¿Se está entendiendo eso o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Muy chiquito el dibujo, por eso me he salido del ganglio. La prolongación central del ganglio de la raíz posterior ingresa, ¿dónde? El cordón Al posterior. cordón posterior. Cordón posterior. ¿Y de acá dónde va? Asciende al bulbo. Sí. Bulbo. ¿Dónde está? ¿Qué número de neurona? La segunda. En los núcleos de Gol y Burdach. La segunda neurona se encuentra en los núcleos de Gol y Burdach. Y la prolongación o el axón de esta neurona, ¿qué va a hacer? Se va a Cruzar. cruzar. Y de acá va a ascender. ¿Y dónde va a ir? Tálamo. Tálamo. Una vez, nuevamente, perdón, me estoy saliendo del tálamo porque es muy chiquitito el dibujo. Y de acá, la tercera neurona va a ir a terminar, ¿dónde? A la corteza. Sí. Ya. ¿Se comprendió? Y lo mismo podríamos decir acá abajo, pues. Temperatura, perdón, tacto, ¿no es cierto? Tacto, postura, ¿qué más? Vibración. Sí, vibración. Entran por acá. Ya. Discúlpenme, me he salido del ganglio de acá. Acá. Y miren, de acá, ¿qué hace? Asciende. Asciende. ¿Cómo se llama esta vía? Cordón posterior. Mire, es que lo voy a hacer rectito, lo voy a hacer más rectito para que se entienda. ¿Se entiende o no? Asciende por la vía del cordón posterior. Por la vía del cordón posterior. ¿Comprendido? Entonces, está dibujado en azulito en la médula, aquí lo vamos a dibujar también, aquí así. Esto que estamos dibujando es lo que acabamos de dibujar, es decir, toda esta línea azul. Y bueno, lo que no hemos dibujado al otro lado también es el cordón posterior. Ahora sí, ¿están preparados, jóvenes, ustedes para interpretar las lesiones medulares incompletas? Vayamos. Vayamos. ¿Qué lesiones les he dicho? De los 2/3 anteriores de la médula. A ver, lesión de los dos, un poquito más bonito lo dibujaremos esto. Borraremos esto, ya, más bonito. Ya. Entonces, aquí más grandecito haremos. Déjenme ver. Aquí podemos hacer. Aquí podemos hacer, pero bueno. ¿Qué es lo que estoy pintando en este momento? La vía al hemiscal posterior. El cordón posterior. ¿Ya? Bien.
¿Qué es lo que estoy pintando acá en este momento? Cordón lateral. Espino talámico lateral. Rojo con espino talámica lateral. Y esto de negro que lo voy a pintar, ¿qué será? Córtico espinal lateral. Espinal. O vía piramidal también llamada. Ya, perfecto, excelente. Ya. Ahora vayamos, jóvenes, ahora vayamos viendo. El primer síndrome que les he dicho, ¿qué síndrome es? De la parte central. De la médula Central. central. La lesión se encuentra acá. ¿Qué es esto que estoy dibujando? El conducto ependimario. El conducto del epéndimo es. Ya. El conducto del epéndimo. Bueno, a veces, jóvenes, se puede dilatar este conducto del epéndimo. Y esta dilatación del conducto ependimario se conoce con el nombre de siringomielia. Perdón, siringomielia. Ya es todo en uno, siringomielia. Cuando esto se dilata, el conducto ependimario. A veces puede haber tumores acá en el centro. Tumores en el centro de la médula. Si es el conducto ependimario, ¿qué tumor será en el conducto ependimario? Ependimomas. 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 Los ependimomas. Lesionan, estas patologías van a lesionar el conducto del epéndimo. Y lo que es más frecuente, jóvenes, en los traumatismos raquimedulares, también se puede dañar la parte central de la médula. Y miren, se puede dañar esto. Ay, 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 sí, se va a dañar todo lo que voy a pintar de color negro. A ver si se ha quedado ahí. No sé si se habrá quedado. Ya no sé si se ha quedado. Ya. Quiero que vean estos redonditos que vean. Tanto de acá, como de acá, como de acá. No sé si están entendiendo. Estoy amplificando. ¿Sí se está entendiendo? Estoy amplificando. Sí, doctor. La parte externa de estos redonditos corresponde a los axones de la extremidad inferior. La parte externa. Y la parte interna, ahí. La parte interna, esto es esto. Y la parte interna de las vías corresponde a la extremidad superior. ¿Se entendió esto o no? Que tanto la vía piramidal, la vía del cordón posterior y también la vía, como también la vía las tres vías tienen una parte externa por donde pasan los axones de la extremidad inferior y una parte interna o medial por donde pasan los axones de la extremidad superior. La pregunta es, jóvenes, ¿qué ocurre
cuando hay una lesión de la médula central. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a afectar qué? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se afectan los 3 axones, las 3 vías o no? ¿Se afectan las 3 vías o no, joven? Se va a afectar la vía espinotalámica lateral. Se afectan las 3 vías. Se afectan las 3 vías, jóvenes. ¿Estamos? Se afectan las 3 vías. Pero, ¿qué parte más? La parte interna. Se afecta más la parte interna. Esa parte. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay una lesión medular, un síndrome medular central? Se afectan los 3 cordones, las 3 vías. Las 3 vías, sobre todo en su parte interna o medial. Por lo tanto, la clínica, ¿qué va a hacer? La extremidad superior va a estar afectada. La extremidad superior es la más comprometida. ¿Ya? Va a estar más comprometida la extremidad superior. Las manos van a estar paréticas o plégicas. Las manos. Mientras que las extremidades inferiores generalmente están normales. ¿Por qué están normales? Porque no ha tocado la parte externa. ¿Ya? No ha tocado la parte externa. Miren, no toca la parte externa. ¿Ya? No ha tocado. Entonces, se comprometen más las manos y muy poco o nada las extremidades inferiores. Se comprometen más las manos desde el punto de vista motor y sensitivo, las extremidades superiores. ¿Ya? Y muy poco o nada las extremidades inferiores. Ese es el síndrome medular central. Y cuando la causa, miren, como causa estamos hablando de siringomielias. Este conducto, jóvenes, se va dilatando, se va ensanchando, el epéndimo se va dilatando, se va ensanchando, dilatando y va haciendo una cavidad que se llama cavidad siringomiélica. Es otro ejemplo. Otro ejemplo, que en el epéndimo nazcan tumores, los ependimomas. Y lo más frecuente, les decía, que los traumatismos raquimedulares por hiperextensión del cuello, produzcan sangrados en la parte central de la médula. Cuando la causa del síndrome medular central es un traumatismo raquimedular, a esto se conoce con el nombre de síndrome de Schneider. El síndrome de Schneider. Síndrome medular central producido por un trauma raquimedular. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Vayamos ahora al otro síndrome. Ay. Más bien. Pensé que lo había borrado esto. Un ratito, vamos a borrar esto. Ya, perfecto. ¿Cuál es el otro síndrome que les he dicho? De los 2 tercios anteriores. Ya. Perfecto. Listo. Ya. Pues, ¿qué ocurre en los 2 tercios cuando hay una lesión de acá?
Ya. Pues ocurre que hay lesión acá. Síndrome de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Los 2/3 anteriores se ha dañado. ¿Y en qué circunstancias se pueden dañar los 2/3 anteriores de la médula espinal? Aquí hay una arteria. ¿Qué arteria será? Espinal anterior. La arteria espinal anterior. A veces en los traumatismos raquídeos se puede obstruir esa arteria. ¿Ya? Y esta arteria, que es la arteria espinal anterior, irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal. La arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal. Y repito que a veces por traumatismos raquídeos se puede obstruir esta arteria o por arterioesclerosis. En los viejitos también se puede obstruir esta arteria. ¿Qué ocurre? ¿Qué clínica hay, jóvenes? Síndrome de la arteria espinal anterior o síndrome de la arteria espinal anterior o síndrome de los 2/3 anteriores de la médula. ¿Cuáles son las manifestaciones? Se va a afectar los dos miembros y va a conservar la parte postural. Perdón, vamos a dar como ejemplo cervical, ¿ya? La columna cervical, la parte más frecuentemente dañada, les decía. Puede ser dorsal, puede ser lumbar, pero cervical, ¿ya? De aquí en adelante vamos a hablar de cervical, ¿ya? Cervical. Bueno, ¿qué va a tener el paciente a nivel por debajo de la lesión? No se olviden que todo es por debajo de la lesión. ¿Qué va a tener el paciente? Tetraparesia. Tetraplegia. Entonces va a tener una tetraparesia. ¿Qué más va a tener? Puede tener una tetraparesia severa o lo más probable, como estaba diciendo su compañero, una tetraplegia. Correcto, una tetraplegia. Ya, ¿qué más va a tener? Eso por lesión de las vías Piramidal. ya. ¿Qué va a tener también? Pérdida de la sensación, dolor y temperatura. Pérdida del dolor y la temperatura. Pérdida del dolor y la temperatura en forma bilateral o contralateral o ipsilateral. Bilateral. Entonces decimos, se daña el dolor y la temperatura. Si es disminución del dolor, se llama hipoalgesia, ¿no es cierto? En realidad, si es disminución del dolor y la temperatura, se llama hipotermoalgesia. Termoalgesia. Y si no hay nada, será pues anestesia y analgesia. Analgesia y anestesia. Muy bien, en forma bilateral. No hay dolor, no hay temperatura, ni en las manos, ni en los pies. Estamos hablando por lesión cervical. Le tocan al paciente, nada. Perdón, le pinchan al paciente, nada. Le colocan calor al paciente, nada. Abolición del dolor y de la temperatura en forma bilateral. ¿Y qué también se pierde? ¿Se pierde algo más o no? Nada más, pues, nada más. ¿Pero qué se conserva? ¿Qué se conserva? Sensibilidad. El tacto, la postura y la vibratoria. Tacto y postura más vibración están conservadas. ¿Se entendió eso o no? Entonces este paciente no va a moverse cervical, nada, sus manos, nada, sus pies. 1. 2, no va a sentir dolor y temperatura, nada en sus manos, nada en sus pies. Pero sí va a sentir que le toquemos sus manos y sus pies. Sí va a sentir la sensibilidad postural. ¿Dónde está el dedito? Arriba, abajo. Sí va a sentir la vibración también en las manos y en los pies. ¿Por qué? Porque se conserva
la vía del cordón posterior. A este síndrome se llama el síndrome de la arteria espinal de los 2 tercios anteriores o síndrome de la arteria espinal anterior. Síndrome de la arteria espinal anterior. Aquí estaba mal. Ya. Síndrome de la arteria espinal anterior. ¿Se comprendió eso o no? Sí, doctor. Ahora sí, ¿qué otro síndrome tenemos que ver? Del cordón posterior. Disección medular. Ya estamos terminando todo. Todas. Borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto, borramos esto y esto. Y para no borrar esto, ¿no? Yeah. A veces hay lesión de esta parte. Ya. ¿Cómo lo llamaríamos a este síndrome? El cordón posterior. El cordón posterior. Síndrome del cordón posterior. Y en el síndrome del cordón posterior, ¿qué va a existir? Ejemplo, ¿en qué caso se presenta esto? Se presenta en los casos de TAVES, en los casos de LUES, sífilis. El gran ejemplo es la sífilis, la LUES. También se puede presentar en los diabéticos. Los diabéticos también pueden hacer síndrome del cordón posterior. ¿Quiénes también hacen síndrome del cordón posterior? Los alcohólicos. Los alcohólicos. A veces encontramos en los pacientes con esclerosis múltiple. Con esclerosis múltiple. Y una patología que cada vez la estamos viendo más frecuente, jóvenes, es esto que se llama degeneración combinada subaguda. La degeneración combinada subaguda se produce por una deficiencia de vitamina B12. Cada vez estamos viéndolo más. La degeneración combinada subaguda. Y en la degeneración combinada subaguda se afectan, miren, tanto el cordón posterior como las vías piramidales en forma bilateral. En la degeneración combinada subaguda, entonces se afecta tanto el cordón posterior, más en forma bilateral, les decía, más ambas vías piramidales. Bueno, cada vez lo vemos más, les decía, porque sobre todo en las personas mayores vemos que hay deficiencia de vitamina B12, de cianocobalamina. Bueno, les he puesto varios ejemplos de lesión del cordón posterior. Una de ellas, la degeneración combinada subaguda, pero que es combinada por cordón posterior más vía piramidal, en forma bilateral. Otros ejemplos, les decía, la LUES, el alcoholismo, la diabetes, la esclerosis múltiple. Bueno, en cualquiera de estas circunstancias, jóvenes, ¿qué clínica va a tener el paciente? Dígame. Pérdida del tacto, la vibración. Por debajo de la lesión, el paciente no va a sentir qué cosa. Tacto. Tacto, vibración. Presión, postura y Temperaturas. Ya. Pero ¿qué va a conservar? La función motora. Velocidad y sensibilidad. La sensibilidad. El dolor y la temperatura van a ser normales por debajo de la lesión. Y la La función. motricidad. El paciente
No va a tener parecias, no va a tener plejías. El paciente va a sentir normalmente dolor y normalmente la temperatura. Lo único que se afecta es el tacto, la propiocepción, es decir, la vibración y la postura. ¿Se comprendió? Doctor, si se afecta la vía piramidal cruzada más en caso de degeneración combinada, ¿qué clínica va a tener el paciente? En la degeneración combinada subaguda, tú misma date la respuesta. Si se daña el cordón posterior y ambas vías piramidales, ¿qué va a tener? No. Además de perder el tacto, la vibración, la postura, el paciente, ¿qué va a tener? Si es lesión cervical. Déficit motor. Si es lesión cervical. ¿Qué déficit motor? Tetraparesis. Inicio de tetraparesis. Tetraplegia. Tetraparesis generalmente, tetraparesis. ¿De acuerdo? Pero la degeneración combinada subaguda es un ejemplo clásico que afecta cordón posterior y vía piramidal. En cambio, la sífilis, el alcoholismo, la diabetes, la esclerosis múltiple, sobre todo, afectan el cordón posterior. La esclerosis múltiple también puede afectar la vía piramidal, ¿ya? Pero vamos a ver más adelante. Ejemplo clásico de lesión pura del cordón posterior, la sífilis, el alcoholismo y la diabetes. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Qué nos falta ahora? Y esto es lo último que vamos a ver. Lo último que vamos a llevar. No, voy a tener que pintarlo. Ya. La médula espinal puede ser dañada, jóvenes. Eso es lo último, jóvenes. 5 minutos, atentos. Y si no les pregunto en el primer parcial, les voy a preguntar en el final o en la segunda instancia, se los prometo. Si han entendido ustedes, me tienen que decir. ¿Qué pasa cuando se daña, cómo es? La mitad de la médula. Síndrome de hemisección medular, más conocido con el nombre de síndrome de Brown-Séquard. Brown-Séquard. Hace ¿qué tiempo? Bueno, por año generalmente vemos un paciente con Brown-Séquard. El último caso ha sido una chicoca que les voy a mostrar en las prácticas, que es agredida bajo circunstancias que ya les explicaré en las prácticas, por defenderla a su chico de unos pandilleros. La agreden estos pandilleros y le meten un cuchillo. Le meten el cuchillo y el cuchillo, miren, entra por acá y le corta toda la mitad de su médula. La mitad de su médula. En este caso el lado derecho, ¿no? Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor. Sí. El cuchillo entra por acá, por ahí entra. Pero vayamos mejor, estamos hablando de lesión cervical. Hace unos 3 años, otro caso que hemos visto es un paciente que estaba por la Austria Gutiérrez, por allá arriba, camino a Cochabamba. Igual, en Año Nuevo, le meten un cuchillo acá, le asaltan y le meten el cuchillo acá en la columna cervical. Y le daña la parte derecha de la médula. Se entra justo a la parte derecha de la médula. Le meten y le sacan, ¿no? Pero ya dañó la médula, la parte derecha. Ahora sí, ¿cuáles son las manifestaciones del síndrome de hemisección medular o de Brown-Séquard? 4 minutos y terminamos. Pérdida de toda la sensibilidad. Vayamos. Hemiparesia y hemiplegia ixi-lateral. Jóvenes,
Primero, ¿qué es lo más importante? ¿Color rojo, negro o azul? Negro. Negro. ¿Ah? Negro. 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 Lo que más es más importante el movimiento que la sensibilidad. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Qué me importa si no, el día de mañana no siento, pero que me mueva si eso me importa? ¿No es cierto? Negro. Bueno, y las lesiones son, les vuelvo a repetir, de acá para abajo, para abajo, para abajo. Le dañaste la médula espinal por donde está descendiendo la vía piramidal. ¿Qué va a tener el? Entonces, en forma ipsilateral, vamos a colocar acá, en forma ipsilateral y en forma contralateral, vamos a anotar acá, y en forma contralateral. Ya. En forma ipsilateral, jóvenes. A ver, primero, se dañó la vía piramidal del lado derecho, cervical derecho. ¿Qué va a tener el paciente? ¿Qué tenía? Hemiplegia izquierda. Hemiparesia. Tenía, les comento, tenía una hemiplegia. Una hemiparesia severa, una hemiplegia. Si es un toquecito nomás, puede producir una hemiparesia. Este paciente tenía una hemiplegia, lo cortó, ¿ya? Por eso yo les voy a aceptar si es hemiparesia o hemiplegia. Si es un toquecito, como la chica de la columna dorsal que les decía, fue un toquecito, apenas entró así, les voy a mostrar las prácticas. Y le produjo una paresia. Pero a este paciente le cortó una hemiplegia. ¿De qué lado? Si este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. ¿De qué lado? Derecho. Para abajo. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho ipsilateral. Claro, Derecho. si corto acá, Izquierdo, doctor. ¿cómo puede acaso la vía piramidal se cruza hacia abajo? Si la vía piramidal desciende en forma ipsilateral. Estoy hablando de una lesión medular, no estoy hablando de una lesión cerebral. ¿Se está entendiendo o no? Sí, doctor. Entonces, ¿qué decimos? Hemiplegia, déficit motor, ¿en forma ipsi o en forma contralateral? Ixilateral. Ipsi. Sí. Hemiparesia o hemiplegia ipsilateral. Déficit motor caracterizado por una hemiparesia o una hemiplegia ipsilateral. Vayamos al azulito. ¿El azulito qué lleva? El tacto, la postura. Correcto. Si se daña el azulito, que es el tacto, la vía lemniscal medial o la vía del cordón posterior, repito, vean este dibujo, la lesión es de acá para abajo, de acá para abajo. Se va a afectar el tacto y la propiocepción en forma ipsi o en forma contralateral. Ipsilateral. Lateral. Tacto, bueno, voy a abreviar. Postura y vibración. Se afecta el tacto, la postura de vibración. Bien. Ahora vamos, ¿qué nos falta? ¿Lesión de qué? Talámica lateral. Dolor y temperatura. Ya, dolor y temperatura. Si la lesión es acá, ¿qué se va? El tacto y la temperatura se van a afectar en forma ipsilateral o contralateral. 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 Dolor y temperatura en forma contralateral. Ahora les voy a explicar por qué, porque tal vez todavía hay un poquito de dudas. Joven, ¿por qué se afecta en forma contralateral, jóvenes? Si se daña toda esa mitad de la médula. Porque se cruza en la médula. No. ¿Por qué creen?
porque esta se está cruzando acá. Pero la lesión está acá. Y repito, y la lesión tiene que ser en forma, el dolor y la temperatura se cruza en la médula. Y la lesión tiene que ser de acá para abajo, desde la lesión para abajo. ¿Por qué no llega a cruzarse? Vean, por favor, vean. Si se ha dañado acá, voy a pintar. Voy a pintar para que se entienda. Lo voy a quitar ahorita. Si se ha dañado esto, solamente la mitad se daña. Ya. Ya. Si se ha dañado eso, a este nivel, la lesión las manifestaciones tienen que ser de acá para abajo. De acá para abajo. Ya. Entonces, podrá en una partecita, en una raíz, se está entendiendo, ¿no? Podrá esta raíz tener disminución del dolor y de la temperatura. Solamente de esta raíz. Si es la raíz, por ejemplo, estamos hablando, si es la raíz C5, digamos, el hombro, esa partecita en forma ipsilateral, una sola raíz en forma ipsilateral, podrá no sentir dolor y tacto. Una sola raíz. Pero el resto de las raíces, ¿qué va a pasar? Van a estar afectadas. C6, C7, C8, D1, D2, D3, D4, D5, D6, L1, etcétera, etcétera. ¿Van a estar afectadas o no? No, porque se cruzan. Porque se cruzan. ¿Ya? Se cruzan. Por lo tanto, en forma ipsilateral no va a existir alteración del dolor y de la temperatura. Rojo, vean, rojo. Porque esta vía es cruzada. No va a existir alteración del dolor y de la temperatura. Salvo esta pequeña raíz. ¿De acuerdo? Salvo esta. Una banda. Una sola raíz tendrá en forma ipsilateral disminución del dolor y de la temperatura. Pregunto entonces, ¿por qué el hemicuerpo izquierdo, en este caso, contralateral, no va a sentir dolor y temperatura? Es decir, que si la lesión es derecha, como estamos viendo acá, el paciente va a tener una hemiparesia o una hemiplegia derecha. En el lado derecho, también en forma ipsilateral, no va a sentir tacto, postura y vibración. Pero ¿por qué al otro lado el paciente va a sentir, no va a sentir, en el lado izquierdo, no va a sentir dolor y temperatura? Una respuesta ya he escuchado. ¿Otra más? ¿Algo más? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con su compañera? No. Dice la compañera, ¿por qué, doctor? Nosotros nos estamos olvidando de este otro lado. De este otro lado vamos a pintar también de color rojo. ¿Ya? De este otro lado, doctor, ocurre que también el dolor y la temperatura, de este otro lado izquierdo, van a entrar por acá, doctor, y van a hacer sinapsis en la raíz posterior, y de acá, doctor, van a cruzarse hacia el otro lado, ¿estamos? Y van a ascender por el cordón lateral de la médula del otro lado. Y de acá, doctor, sinapsis, y ahí. Y lo mismo de acá. Dolor y temperatura de las raíces más inferiores de abajo. Dolor y temperatura, doctor, por acá, ganglio de la raíz posterior, y se cruza al cordón lateral del otro lado. ¿Ya? Ustedes saben que hay sinapsis de acá, ¿no? Por eso estoy haciendo directamente. De acá. ¿Ya? Y de acá, miren cómo lo voy a integrar al mismo cordón. ¿Ahora se está entendiendo o no? Sí, doctor. ¿Por qué el paciente que tiene lesión derecha, esta lesión derecha, ¿ya? En la médula, no va a sentir el dolor y la temperatura
del hemicuerpo izquierdo, es decir, en forma que contralateral a la lesión. ¿Por qué? Porque se está afectando estos axones que están viniendo del otro lado, de este lado, que son del hemicuerpo, ¿qué lado? Del hemicuerpo izquierdo. ¿Ahora se entendió o no se entendió? Sí, doctor. Entonces, jóvenes, esa es la explicación del síndrome de Brown-Sequard. ¿Qué decía? Parece de película, ¿no? Parece una persona que está mintiéndonos. ¿Qué nos decía este paciente? ¿Qué nos decía? Doctor, la lesión derecha, cervical. Doctor, qué raro, no puedo mover mi mano derecha, mi pierna derecha, no puedo mover, el lado derecho está paralizado, doctor. Usted me toca en el lado derecho. No siento, doctor. En este mismo lado, doctor, si usted me pincha, ¿qué dice? ¿Qué me tendría que decir? Si usted me pincha en el lado derecho. Me duele. Me duele, doctor, me duele, doctor. Usted me pincha y me duele, pero no puedo mover. Entonces, esta es la explicación, que el paciente no mueve el lado ipsilateral, en este caso el lado derecho. No siente tacto en el mismo lado derecho, ¿ya? Pero en el lado derecho siente dolor. En el lado ipsilateral siente el dolor y la temperatura. Pero en el lado contralateral, en el lado izquierdo, no siente dolor y temperatura. En resumen, ¿qué nos decía? Doctor, usted a este lado, en el lado derecho, mi lado derecho está paralizado, no puedo mover en el lado derecho. Pero si usted me pincha, siento en el lado derecho. Pero qué raro, doctor, en el lado izquierdo, no siento lo que me pincha, doctor. ¿Comprendido o no? ¿Entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ahora sí, para reforzar sus conocimientos. Ya. Vamos a ver. Uy, me pasaron. Tengo una reunión, se ha dicho. Aquí está. Todo lo que hemos hablado ya no necesitan jóvenes. ¿Se ve, no? Sí, doctor. La lesión medular completa ya hemos visto. Toda la médula en sentido transversal se daña y las manifestaciones son de ahí para abajo. ¿Cuáles son las lesiones medulares incompletas? El síndrome medular central. Vean que se afectan las tres vías en su parte interna o medial. ¿Ven? Su parte interna o medial que corresponde a la extremidad superior, les decía. Por eso se afecta más la extremidad superior. Síndrome del cordón posterior, síndrome de la arteria espinal anterior, donde se afecta ambas vías piramidales y ambas vías espinotalámicas laterales. Síndrome de Brown-Sequard, lo que acabamos de ver, o síndrome de disección medular, y el síndrome del cordón posterior. En el síndrome medular central, lo característico, ya les he dicho, es que se comprometen más las extremidades superiores desde el punto de vista motor y sensitivo, y poco o nada la extremidad inferior. En el síndrome de la arteria espinal anterior, ejemplo, traumatismos raquimedulares que obstruyen la arteria espinal anterior, se afectan ambas vías espinotalámicas laterales y ambas vías piramidales. La conclusión, ya saben ustedes, pérdida de la función motora, dolor y temperatura, con conservación del tacto y la propiocepción. Síndrome de Brown-Sequard, lado derecho, miren, lado derecho, ¿qué pasa? En el lado derecho hay una hemiparesia o una hemiplegia ipsilateral, lesión derecha, hemiparesia derecha, ¿ya? Como también en forma ipsilateral, alteración del tacto y de la propiocepción. Propiocepción quiere decir postura y vibración. Y en forma contralateral a la lesión derecha, en forma contralateral en el lado izquierdo, pérdida del dolor y de la temperatura. Síndrome del cordón posterior, sífilis, por ejemplo, alteración del tacto, de la vibración de la posición, con conservación de la función motora y del dolor y la temperatura.
Y esto ya hemos visto, la lesión medular completa es una lesión por debajo de la lesión. Hay parálisis, es decir, por ejemplo, tetraplejías, hay ausencia del dolor y de la temperatura y hay ausencia del tacto y la propiocepción. Ya, eso ya hemos visto. Esto hemos visto, Frankel, ¿no? Sí, ya vimos. Ya. Ya, jóvenes, hemos terminado. Nada más, espero que hayan aprendido los síndromes medulares. Y si no han aprendido, nunca más van a aprender. Así que, como con Chuy les he enseñado, ¿no es cierto? Y así deberían enseñarnos también en anatomía. Pero, bueno. Chao, jóvenes, nos vemos el día martes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Doctor.